Pero hay unos cristianos que viven sumergidos en un espíritu de miseria, no porque Dios no les supla, sino porque la miseria está en su propia alma, en su vida. Hay puertas que se le abren a los demonios cuando nosotros no honramos a Dios con nuestras finanzas. Sí, y por experiencia puedo decirte, porque he vivido las dos cosas. Yo he vivido tiempo donde yo, sabiendo que podía diezmar, comencé a diezmar por la mente, no a echarlo en nada. Y digo, no, yo me gané tanto, yo saco tanto. Pero lo que yo dije que me gané era a una conveniencia. Yo me robé una parte. Dios. En esa ocasión me hicieron los ladrones una recogida para Foni 1 en todo lo que era el negocio, la peluquería. Se llevaron cosas que hasta no iban a usar. Y el Espíritu Santo me dijo, ve la diferencia en lo que es honrar. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. Y antes de, quiero pedirle por favor que usted se suscriba al canal, que active las notificaciones y le dé me gusta para que este contenido pues siga llegando a más personas. Y en estos momentos vamos a hablar un tema muy poderoso y necesario en este tiempo. En esta ocasión me acompaña el pastor Javier Sánchez. Pastor, Dios les bendiga. Amén, amado. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos que en el día de hoy pues nos escuchan. Es un placer poder llegar hasta ustedes a través de esta bendición de la palabra. Creo que el tema de hoy va a ser de mucha edificación para todo aquel que se quede para escucharlo. Amén. Amén, pastor. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas tienen el potencial para ser prósperos, pero no lo son? Antes de responderte esa pregunta, quiero comenzar con lo que dice la palabra. Y vamos a 3 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, no es que lo que sucedió en la cruz del Calvario excluya el beneficio dentro de lo económico, porque mucha gente culturalmente ha tenido una mala información y una equivocada percepción de que un cristiano no puede ser prosperado económicamente. Ahora, la realidad es que no todos los cristianos están, eso tiene múltiples elementos que hay que irlo manifestando y dándolo a conocer, porque no todos los cristianos están preparados para ser bendecidos económicamente. ¿Por qué? ¿No te has preguntado tú por qué? Wow. Porque aquí dice que en el enfoque de Dios, el deseo de Dios es que tú seas bendecido, prosperado, sano. ¿Por qué Dios va a hacer con alguien enfermo? ¿Qué Dios va a hacer con alguien con miseria? Pero que el enfoque primero de Dios es que prospere tu alma. Es bueno saber que una cosa es el concepto del Evangelio de la prosperidad, que no tiene nada que ver con lo que es el Evangelio de la salvación. El Evangelio de la prosperidad comienza en lo que es la doctrina del Evangelio de la prosperidad, comienza con los teleevangelistas, sobre todo americanos, algunos que recolectaban ofrendas y para saciar, vamos a decir, la necesidad de resolver los canales de televisión. Bueno, de ahí comenzaron manifestando lo que era un evangelio que solamente se enfocaba en desatar el reino de Dios aquí en la tierra y que lo único que hablaba es de cómo Dios te hace próspero y millonario. Pero la realidad bíblica es que a Dios le agrada y Dios quiere que tú prosperes en todo. Pero primero, ¿cómo va el crecimiento de tu alma? Sí. Wow. ¿Por qué? Porque hay una realidad que la gente no sabe. Que hay personas que ni son santos, ni son humildes, lo que tienen es olla.
como decimos nosotros los dominicanos, en el argot popular, refiriéndonos cuando hay una crisis económica. Sí. Hay personas que hay individuos que su verdadera personalidad se revela cuando ellos están o en una posición de autoridad o cuando tienen económicamente una mejora económica. Dice, wow, pero yo pensaba que el tipo era humilde. Wow, pero yo pensaba que esa era otra persona. No, la personalidad siempre estuvo ahí. O sea, pastor, que hay gente que relaciona la humildad con la posición de las personas. No, a lo que me refiero es que hay personas que tú lo ves con aspectos, manifestaciones, que las personas dicen, wow, el tipo es humilde. Él es humilde. No, no es que es humilde. Es que no ha tenido los recursos para él demostrar realmente cuál es su verdadera personalidad. Exacto, a eso me referí. Que hay gente que confunden la humildad con vivir en una situación de necesidad. Exactamente. Culturalmente, siempre, tomando la referencia de las personas que vienen de las zonas rurales, de los campos y así, cuando muchas veces la gente habla de que esa persona es así mismo se habla a nivel social, dice, esa persona viene de extractos humildes, refiriéndose a alguien que viene de un campo o refiriéndose a alguien que viene de un barrio marginal. Entonces, la sociedad culturalmente ha relacionado la falta, la carencia con la humildad. Y son cosas diferentes. La humildad es una actitud, un comportamiento, una manera de ser del individuo. Pero la carencia económica es una condición, después puedes tenerlo en un momento o por muchos años de la vida o lo que sea, que no tiene nada que ver. Pero la gente dice, él es humilde, porque él no hace bulla. Yo no lo veo a él bebiendo, pero él no tiene. Yo no lo veo a él haciendo como mucha... Él es de bajo perfil, él no hace mucha fanfarria, pero él no tiene. Ahora, cuando esa persona de repente consigue un carguito, que lo vimos por mucha gente, que de repente la política le cambió la vida. Usted ve a la persona, no habla con nadie, ya es una persona orgullosa, ya es una persona que se siente mejor que los demás. Y es una persona que con toda facilidad hasta la propia familia lo échate para allá, ya yo cambié mi ambiente, yo no soy la misma persona, tenga que cuidado, usted no sabe de qué usted está hablando. Entonces dice, ven aquí, pero el tipo no era humilde, él era la misma persona, lo único que no había tenido el poder de manifestar lo que realmente era. Pastor, le hice la pregunta porque yo conozco personas que viven, por así decirlo, en un lodazal, que son orgullosos. Conozco otros que son ricos y son humildes. Así mismo es. Porque como te decía, la condición económica no tiene que ver con la condición del alma. Porque aquí hay que enfocarnos en lo que dice la palabra. A veces hay crisis que la crisis la gente la tiene en el alma. Y como tú dices, yo he visto personas, por ejemplo, vi una imagen ayer de una millonaria que tiene 100 millones y había un vestido y un asunto y hasta el caminar se le sentía el orgullo. Y sin embargo había una que era billonaria, hija de esos jeques árabes, y estaba tranquila, sentada con unos jeans, unos tenis, un polochecito. O sea, la humildad ahí no tiene que ver con el dinero. La persona humilde puede estar. La persona humilde tiene la capacidad de tener un vehículo de lujo y andar a pie al mismo tiempo, y eso no le altera. La persona humilde no está enfocado en sus teneres que tiene, como económicamente o sus propiedades materiales, sino que es lo que esa persona manifiesta, lo que tiene, conforme a cómo lo educaron, conforme a lo que ha aprendido. ¿Hay cristianos orgullosos? Sí, tenemos muchos cristianos que se jactan incluso de lo que no tienen. ¿Cómo así, pastor? Bueno, cuando hablamos del orgullo tenemos que hablar de diferentes aspectos. Hay personas que no tienen nada, pero no son capaces de, si tienen una necesidad. Por ejemplo, si yo no tengo un conocimiento en una área y yo sé que tú tienes ese conocimiento, y yo soy humilde, yo te digo, Antonio, ayúdame ahí, que yo quiero bregar con esto o aquello, pero hay informaciones que me faltan. Yo estoy actuando como una persona que humilde. Pero el orgulloso no es así. El orgulloso es una persona que aunque no tenga,
Y todavía tú dices, pero ven, quédate para explicarte alguna cosa. No te preocupes, yo, aunque lo necesite. ¿Me puede entender? Sí. El orgulloso es una persona que lamentablemente no es capaz, su concepto propio personal no le permite reconocer incluso su deficiencia. Y está otro tipo de orgullo que se manifiesta mucho entre los cristianos, que se llama el orgullo espiritual. ¿Cuál es ese? El orgullo espiritual, del cual no se predica y casi no se habla, es ese orgullo que yo tengo y que siento que soy más cristiano y estoy más conectado con Dios que tú. Por ejemplo, voy a cumplir más o menos 30 años en el Evangelio. Ya yo siento que por esos años en el Evangelio tengo, sí, experiencias, conocimiento, he visto muchas cosas que otro tal vez no ha visto, pero eso no me hace más espiritual, ni me hace tener un grado más especial delante de Dios que tú. Pero hay cristianos que en su orgullo espiritual se sienten que por ponerse una vestidura son mejores delante de Dios que otros. Hay cristianos que por guardar ciertos puntos que otros no guardan se sienten mejor que otros. Hay cristianos que por tener un rango o un ministerio se sienten mejor que otros. Eso se llama y se puede definir como orgullo espiritual. Hay personas que quizás, ¿cuánto tiempo tú oras? Por tu trabajo, tus ocupaciones, yo oro media hora. Te falta. Yo oro, ¿y usted? No, yo a veces me meto en 4, en 5, 6 horas, lo que sea, porque usted tiene la libertad de hacerlo y puedo hacerlo. Pero ya yo me siento que soy más especial, simplemente por el hecho de orar más que lo que tú puedes hacerlo. Anteriormente me acuerdo yo que habían personas que leían mucho la Biblia, pero oye, ¿para qué yo lea la Biblia? Para agarrarte a ti, nuevo creyente o hermano, ¿qué dice la Biblia en tal y tal parte? ¿Qué dice esto aquí? Y te citaban y te preguntaban por unos cuantos versículos que tú decías, no sé, usted busca su Biblia, usted está lento en eso. Ellos no lo hacían para edificar, para ayudarte y darte un mensaje, no una orientación, sino para ellos atacar. Entonces, concerniente al tema de la prosperidad económica, tenemos muchas personas que no saben diferenciar que Dios bendice, pero el primer factor y que Dios tome en cuenta y todo lo otro. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro lo trae por añadidura. Entonces, ¿por qué hay cristianos que no son prosperados? Hay cristianos que no son prosperados porque son negligentes. ¿Cómo así? No se mueven, no hacen diligencia, no van detrás de la bendición. Le dicen, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un cristiano que ahora le sirve a Dios, ama a Dios, pero cuando él estaba en la calle, él se la buscaba de forma ilícita la vida. Dice, Dios me llamó. Y siempre esa gente que vienen de la delincuencia, de la calle, de la vida delictiva, cuando están aquí en el Evangelio, buscan un común denominador, que ellos siempre dicen que Dios me llamó a un ministerio a tiempo completo. Cuando Dios llama a alguien a un ministerio a tiempo completo, hay evidencias. Pero hay un grupo de gente que ellos mismos se han insertado en un ministerio a tiempo completo. Pero lo que ellos quieren dejar dicho realmente es, yo nunca he trabajado en mi vida. Yo me la buscaba rompiendo o en una esquina negociando o haciendo cosas ilícitas. Tengo 40 años de edad, un ejemplo, o tengo 35 años de edad. Ahora vengo a los pies de Cristo. ¿Cómo agarra un pico y una pala? Entonces, en el deseo de Dios es que esa persona ahora toda su vida sea transformada. No es que te alejaste del vicio, no es que te alejaste nada más de la bebida, no es que te alejaste de aquello. Ahora tú tienes que aprender a trabajar. Ahora tú tienes que aprender, como dice la Biblia, del sudor de tu frente te mantendrá. Entonces, hay un elemento que ese individuo quizá aprendió o soltó allí, soltó aquí, pero hay algo que no ha tomado. Ahora esa persona tiene que aprender porque se necesita alguien que vaya conmigo en una guagua que venda víveres, por ejemplo, que aquí tenemos muchas. Pues ahí está fulano, negocié, mire a ver cuánto veces. Ahí está el varón de Dios trabajando en la guagua, buscándose su menudo. Dios le está supliendo, la condición de vida le va está cambiando,
no tiene que buscar un papel, un documento de permiso, pero hay gente que no quieren trabajar. Te lo digo de forma concreta, en el Evangelio está lleno de gente que no le gusta el trabajo, que vienen a los pies de Cristo, que han cambiado otra cosa, pero que cuando le toca esforzarse. Por eso es que tú ves que dentro del ambiente cristiano no abundan la gente, quieren prosperar, pero no abundan la gente que hagan que sea un curso técnico. Tú estás bregando aquí, estamos bregando con el tema de los videos, pero tú tuviste que no solamente invertir en estos equipos, tú tuviste que aprender a hacerlo. Tú tuviste que aprender a trabajar con ellos. Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos gente que no se quieren preparar, pero quieren que Dios lo bendiga. Así es. La prosperidad llega, una de ellas es haciendo conforme el diseño de Dios, preparándose, trabajando. Sí. Porque hay cristianos que tampoco son prosperados. Hay cristianos que no son prosperados, no solamente porque son negligentes, sino porque no esperan en Dios. Porque no es lo que ellos quieren. Y de repente, Dios le da maíz, pero el maíz está crudo. Ellos quieren comerse el maíz, pero no lo quieren sancochar. Quieren que Dios lo haga todo por ellos. Yo conocí un hermano, y él lo testificó, que le iban a pagar una zanja para trabajar, y él hizo una oración y puso el pico. Y él fue en la tarde a ver si estaba hecho. El pico estaba ahí. Y él después, a las 5 de la tarde, tuvo que fajarse a hacer su zanja porque la estaban esperando para una construcción. Y le hablan con ellos en la mañana. Él puso el pico ahí. Entonces dijo, en el nombre de Jesús. Entonces, esa es la mentalidad que muchos tienen. ¿Por qué? Porque a él se encontraba ese tipo de trabajo muy difícil, pero él no estaba haciendo nada. Entonces, hay cristianos que quieren el maíz, pero también quieren que se lo sancochen para que simplemente se lo den así, porque ellos se acostumbraron a que todas las cosas lleguen. En Dios no llega así. Wow. ¿Por qué muchos cristianos no son prosperados? Porque muchas veces, cuando entonces llega la bendición de Dios a su mano, se vuelven vanidosos. Se vuelven vanidosos. Tú sabes algo, y es que el dinero tiene un secreto, y es que pone creativo a la gente. ¿Cómo así? Cuando la gente tiene dinero, pero su corazón no está sano y su mente no está enfocada en Dios, entonces el diablo te pone mucha creatividad. Cuando tu alma no es prosperada, para que sepa, tus bolsillos están prosperados, pero tu alma está en crisis. Entonces tú te pones creativo. Satanás inmediatamente te dice, voy para este resort. No estoy diciendo que sea malo ir para un resort o ir a un río o compartir con su familia, pero de una vez el diablo te dice, viernes, sábado y domingo en esta semana vamos para este resort. En la otra vamos para otro. En la otra, y tú no eres cristiano. Y no te tienes que congregar. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Pero cuando tú no tenías nada, tú no estabas inventando, ni hacías agenda. Cuando tú eres cristiano y tienes dinero, ya tú perteneces a una congregación donde Dios te puso y donde tú naciste. Satanás te pone creativo. De hecho, pastor, hay muchos ejemplos de personas que conocemos que un carro, una posesión, lo sacó de la iglesia. Lo sacó de la iglesia. ¿Por qué? Porque el alma no estaba sana. Aunque esta persona consiguió económicamente, pero su vida, su alma estaba en crisis. Entonces, cuando llega la finanza a la mano, oye, de repente un tipo, te voy a poner un ejemplo, como te está diciendo ahorita, de repente ese tipo vive aquí y comienza la gente a decirle, ya tú no estás a este nivel, ya esa iglesia no es para ti, tú deberías mudarte del barrio, deberías buscar otro sitio donde tú estés. Y ese tipo se muda sin consultar a Dios. Se muda, suelta la iglesia donde Dios lo puso, donde están sus hermanos, donde Dios fue que lo sembró. Después el individuo por ahí termina descarriado. ¿Por qué? Porque hizo cosas movido por su mente que está enferma o su alma que no está sana, pero con una facilidad económica que él no había dominado. Porque muchos peloteros cuando firman, que ahora la forma de firmar con los peloteros cambió, muchos peloteros le daban ciertos cheques de algunos millones de dólares juntos y compraban ciertos vehículos que ellos, imagínate, un pelotero
andando en un Ferrari o un vehículo de alta gama, de alta velocidad, cuando usted no ha montado ni siquiera bien bicicleta. Muchos terminaron incluso perdiendo la vida. Entonces, eso pasa con mucha gente, aún en el Señor, que Dios lo quiere bendecir, lo tiene que mantener obligatoriamente del pan necesario. No es que la miseria viene de Dios. No es que Dios honra la miseria. No, Dios no. Lo que pasa es que Dios, lo primero que Dios va a cuidar es tu alma. Porque hay personas, Señor, pero si usted tiene su cabello normal, un ejemplo, si usted tiene su cabello normal y está bien, usted puede ir, se arregla su cabello. No, cuando hay dinero, no, ahora una extensión es rubia que me tengo que poner. Ahora me tengo que poner una pestaña en la pestaña, cabello en los cabellos. Me tengo que poner pompi donde yo tengo. Entonces, todo eso, si tengo los ojos de una forma, tengo que cambiármelo de color. ¿Por qué? Porque hay dinero. Y me pongo creativo y comienzo a inventar cosas que son producto de la vanidad, de los deseos de mi carne. Entonces, ¿qué es lo que una persona sana? Espérate, yo tengo la nevera llena. Sí. Hay que comer ahí, pero yo tengo que ayunar. Alma mía, tú y yo tenemos un compromiso. Hoy hay ayuno. Pero no es que hay ayuno porque no hay que comer. A veces la gente ayuna, no es que quiere, es que no hay. Entonces dice, pero ahí la nevera está llena. Pero yo voy a la presencia de Dios hoy. Yo puedo salir a pasear y andar, tengo vehículo y andar donde quiera, pero yo voy para la iglesia. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de poner a Dios en primer lugar, tenga tú lo que tenga o te falte a ti lo que te falte, Dios siempre te va a honrar. Wow. Dios siempre te va a honrar. ¿Qué tipo de gente se le dificulta encontrar la economía? Los que le roban a Dios. ¿Cuáles son esas personas, pastor, que les roban a Dios? La Biblia claramente especifica acerca de la gente que no diezma y ofrenda. Malaquí habla muy en claro acerca de eso. Y te puedo hablar por experiencia propia. Yo llegué al Evangelio y no me llegaron a adoctrinar del tema del diezmo. Dios me dio a entender lo que era el diezmo. Yo soy pastor todavía y diezmo. Lo hago sin dolor, sin tristeza, porque si tú le das algo a Dios y lo das con dolor y tristeza, como no le das nada. Exacto. Pero yo entendí, no solamente el diezmo, yo entendí que dar para Dios es una bendición que termina prosperando tu vida. Darle a Dios, el que le da a Dios no pierde. La Biblia dice que eche tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo volverá, lo hallarás. Entonces, el que siembra en Dios, lo que tú siembres también lo va a cosechar. Entonces, Dios es un Dios que prospera, pero especialmente en la gente que tiene libertad para respaldar económicamente su obra. Y cuando hablo de su obra, no es solamente una situación en la iglesia. Usted va a casa de un hermano y usted ve esa estufa, se ve que ahí no ha pasado nada. Usted ve esos rostros que están como lánguidos y esos labios cenizos. ¿Cómo usted va a llegar a casa de ese hermano y va a decir, vamos a hacer una oración? Aparte de la oración, tiene que pasar algo más. Que los pastores lo hacemos y no le decimos a nadie, pasó así. Porque la Biblia dice que lo que hizo tu derecha no lo sepa tu izquierda. Porque en el mundo la gente quiere que se publique todo. Los cristianos no somos así. Entonces, si usted va a casa de ese hermano y usted ve esa necesidad, usted no puede venir y decir que Dios, que glorifícate. La provisión para esa casa eres tú. Y si tú tienes el dinero en la mano y tú estás viendo la necesidad, suelte el menudo para que esa gente cocine. Se fue el gas, pero esa gente no tiene el dinero del gas. Y tú puedes darle 500 pesos. ¿Tú crees que eso se pierde? Dios bendice. Ahora, ¿a quién Dios lo bendice libremente? Al que con libertad dice, hermano, mande a comprar el gas. Entonces, ese tipo de gente son bendecidos. ¿Por qué? Porque hay una libertad en su alma que sabe que por encima de todo el dinero es simplemente un medio para usar, para conseguir un fin, un bien. No es, porque el problema es que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Hay gente que su amor es tan fuerte al dinero que deterioran su propia salud. Wow. ¿Cómo así, pastor? Personas que no se comen un sándwich bueno. Porque tienen que guardar dinero.
porque eso le cuesta 300, 400 pesos ese pan. ¿Quién va a dar 300 pesos por ese pan? Pero el queso que tiene, el jamón que tienen, el pan, la calidad del sitio, el jugo que te va a beber, eso no es todos los días. Dime, no disfrutan un helado, no van a un sitio, eso es calidad de vida. El cristiano tiene derecho a darse calidad de vida y buen trato a él, a los suyos, a su familia. Lo que el cristiano no bregue con bebida alcohólica, ni con nada que sea de vicio. Pero hay unos cristianos que viven sumergidos en un espíritu de miseria, no porque Dios no les supla, sino porque la miseria está en su propia alma, en su vida. ¿Puede entender lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, pastor, hay puertas que se le abren a los demonios cuando nosotros no honramos a Dios con nuestras finanzas. Sí. Y por experiencia puedo decirte, porque he vivido las dos cosas. Sí. Yo he vivido tiempo donde yo, sabiendo que podía diezmar, yo por ejemplo tenía una peluquería y yo tenía un sistema, mi forma de diezmar era que yo echaba en una lata de leche y la limpiaba y echaba todo lo que yo iba, sacaba lo del Señor y lo echaba ahí en esa lata. Todos los días, para no tener que llevar una contabilidad. Sí. ¿Cuánto me gané tanto? Lo eché hoy ahí. Sí. Recuerdo que en una ocasión, un ladrón muy famoso de la zona, del sector donde yo vivo, se me ha quedado el dinero que yo gané cerca del bulto de la leche y de mis niñas, de los pampers y todo eso. El dinero estaba en un lado. El ladrón jaló todo. Sacó el bulto, la lata de leche era original, no lo que tenía dinero. Todos los biberones y el dinero estaba cerca. No vio el dinero. De ese dinero no se perdió nada. Pero en una ocasión, pierdo esa manera de diezmar. Comencé a diezmar por la mente, no a echarlo en nada. Y digo, no, yo me gané tanto. Yo saco tanto. Pero lo que yo dije que me gané era a una conveniencia. No era... Yo me robé una parte. Dios. Con toda sinceridad. No es de que... Pues yo no puedo hablar mentira. Yo me liquidé, como dice, con una parte. Yo decía, fueron 2.500. Yo puse... No, fueron 1.500. Y yo daba... En esa ocasión me hicieron los ladrones una recogida para Foni 1 en todo lo que era el negocio, la peluquería. Se llevaron cosas que hasta no iban a usar. Tuve que gastar. Y el Espíritu Santo me dijo, ve la diferencia en lo que es honrarme y no honrarme. Yo no ataco a nadie porque no entiende el diezmo. El diezmo tiene que entenderlo a alguien. En una ocasión, por ejemplo, yo diezmaba, cuando yo iba a la organización y llevaba el diezmo que llevamos los pastores, yo llevaba una cuota fija. Y el Señor se me apareció en una revelación y me habló a través de una persona. Me dijo, pastor, usted está mal. Yo dije, ¿por qué estoy mal? Le reproché a esa persona que es un líder de la iglesia. Y ella me dijo, por el diezmo. Yo decía, pero yo estoy diezmando, pero no lo está haciendo como de la forma real y correcta. Entonces, yo oigo todo lo que la gente opina del tema del diezmo y lo respeto. Pero a mí Dios me ha hablado ya varias veces personalmente. Entonces yo trato de honrar eso. Entonces hay cristianos que están en miseria porque cuando estaban en la bebida, cuando estaban en la calle, cuando estaban en la corrupción, eran un chorro. Pidan ahí que yo pago. Llévale una cerveza aquella. Sí. Llévale bebida aquella. Pero cuando están en Cristo, no lo hacen. Es llorando para dar algo para Dios. Entonces ese tipo de gente, aunque Dios lo quiera bendecir, no lo puede bendecir porque es que su alma todavía no está a la altura de recibir lo que Dios le quiere dar. Hay miseria en su vida todavía. No es una miseria en los bolsillos, hay una miseria que está manifestada en su vida. Porque ¿con qué nosotros le pagamos a Dios todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro? No tenemos dinero con qué pagar. También, pastor, se da el caso. Yo he visto personas que se matan trabajando más de 12 horas y siempre se le ve como
como esa miseria arriba, como que no se le ve un cambio, no tienen un brillo, como que tú dices, ¿para qué trabajan? Porque no se le ve nada, no, o sea, no, lo que consiguen no se le nota. Y hay eso que tú dices es cierto, y también hay una manifestación triste, que hay gente que trabajan para deuda nada más. Sí. Y tú no ves ni siquiera, como tú dices, ni un cambio en la casa, ni un cambio en nada, sino que nada más trabajan para problemas, para deuda. ¿Por qué? Porque no hay lo que se llama como una organización donde Dios se ponga en el primer lugar. Cuando tú honras a Dios en primer lugar, aunque tu principio haya sido pequeño, dice la Biblia que tu postrer estado será grande. Y Dios no miente. Si tú honras a Dios en lo poco, la Biblia dice que en lo mucho te pondrá. La Biblia dice que honre a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que bendita será tu alteza de amasar, que te bendeciré en el campo. Pero el problema es cuando tú le das algo a Dios, no es que le dé a Dios, es que lo dé con libertad y con gozo. Si tú le vas a dar algo a Dios, es resabiando, reclamando, echando todo, rayo, trueno, centella, eso no es recibido. Porque Dios no tiene que ver con cantidad. La Biblia enseña, por ejemplo, de una viuda, que lo que tenía eran monedas insignificantes, pero era todo lo que tenía y lo dio con gozo. Sin embargo, los ricos que estaban dando cantidad, estaban echando de lo que le sobraba. Compraron algo por ahí, quedaron 2 o 3 monedas y vamos a echar ahí en ese asunto. Entonces, no todo el mundo está preparado para la bendición. Te voy a poner un ejemplo, para que es muy común ahora. Un hombre y una mujer se casan. Ese hombre que es motoconcho, albañil o tiene un trabajo sencillo. El hombre le dice a la mujer, como ya tú terminaste tu bachillerato, la mujer dice, yo quisiera entrar a la universidad. No, pero entra. Sea la pública y te doy el pasaje. O sea la privada y te doy el pasaje, tú vas semanal y yo te pago tu universidad. Esa mujer se gradúa. Por fin consigue el trabajo. ¿Cuántos años duró la carrera? 4 años. ¿Quién pagaba esa carrera? Mensualmente, el esposo. ¿Quién pagaba? ¿Quién le daba a esa mujer para que pase el día entero cogiendo su clase y pague el pasaje? El hombre. Después que esa mujer llega y se hace médico, o contador, o abogado, comienza un grupo de gente diciendo, tú me disculpas que yo me meta en eso, pero ese hombre no está a tu nivel. No te suma. Ese hombre no te suma. Esa persona realmente no tú debes de escalar más arriba y encontrar a alguien con otra condición. Pero hijo del diablo, ¿tú sabes quién fue que patrocinó a esa mujer? Porque Satanás que se mete para destruir el matrimonio. ¿Tú sabes quién patrocinó a esa mujer? ¿Tú sabes quién llevó a esa mujer ahí a esa profesión? Porque el hombre trabajando ahí pudo haber dicho, yo voy a estudiar. Cuando yo me haga profesional, entonces pues yo me hago profesional. Si puedo, yo te ayudo a que tú te hagas profesional. Pero hay hombres que en vez de hacer ellos la profesión, no hay condiciones, vamos a hacer que sea tú. Porque se supone que yo confío en que tú ames este hogar y tú me amas y tenemos una relación. Hay personas que, y aún hasta en caso de ambiente cristiano ha sucedido, que ese hombre después no puede hablar ni duro. Podía hablar duro antes, que yo no me gradué, pero ahora yo me gradué y ya conseguí el trabajo. Ya quien toma decisiones, ¿quién es? Yo. Y ten cuidado, porque cuando viene a ver, me voy. Porque tú a mí no me sumas. Porque yo a ti no te necesito. Porque yo soy independiente. No estamos viendo esos casos ahora. Muchos. Entonces, cuando Dios quiere bendecir a una gente así, pero Él sabe que ese matrimonio cuando viene a ver, cuando Dios quiere bendecir y Él sabe que ese matrimonio se puede destruir. Y si la forma es de que esa mujer, aunque tenga su profesión, nunca consigue el trabajo y se mantenga ese matrimonio equilibrado ahí. Son secretos que la gente no sabe. Porque hay personas que tienen actitudes que ellos mismos ni siquiera saben que ellos van a ser así. Yo he visto hombres que no le hacen caso a nadie. No lo mira a nadie. Consiguen una buena posición. El tipo andaba a pie y ahora está montado. Un perfume bueno, un corte de pelo, oloroso,
bien vestido, pero él tiene batalla con las mujeres. Pero ¿qué pasa? Cuando él estaba a pie, descalzo y sin trabajo, ninguna mujer se le asomaba, ni le decía nada. Y ahora cuando ese hombre anda en pinta, se ve bien y bien montado, de una vez comienzan, hola, perdido. Wow, pero ese perfume sí huele bien. Wow, pero mire, usted no le habla a nadie. Ni una bola le dan a uno. ¿Tú no lo has visto eso? Sí. Ese individuo tiene una batalla que no tenía ahora. Su vida cambió económicamente. Pero si su alma no está alineada, tan pronto encuentre una perversa de esa, enviada por un espíritu de metresa, que le diga, ay, pero usted no da ni una bola a uno. No, pero móntate. Y comienza a hablarle ciertas cosas. En vez de esa persona ir para un sitio, termina yendo de San Isidro para allá. Imagínate. Entonces, el tema de la prosperidad, el principal factor es que nuestra vida esté alineada. Yo conocí el caso de una persona que tenía una casa, el piso era de tierra. Estamos construyendo, vivimos aquí, esta es nuestra casa, estamos en construcción y venga mis hermanos con amor y cariño. Después cuando se pusieron las piezas de cerámica y que ya lo que había era porcelanato, esa hermana estaba aprobada porque los hermanos que vinieron a orar, que siempre venían a orar, que tienen años viniendo a esta casa a orar, pero ahora los hermanos le van a ensuciar el piso. Algunos se van a limpiar los pies, pero otros le van a ensuciar el piso cuando entre. Esa hermana está en batalla en la oración ahora. Que con un trapeador, un suape, eso se resuelve rápido. Pero esa hermana ahora, esos hermanos que vinieron a ensuciarle el piso, esos casos lo hemos visto. ¿Tú sabes dónde está el alma alineada? Dice, hermano, mire, vengan y oren por mí, que la casa me la dio. ¿Quién fue que me la dio? Dios. Y fue ustedes que oraron para que Dios me bendiga. Yo he visto gente que tiene ventorrillo. Tú sabes lo que es un ventorrillo. Sí. Y la hora del culto no pueden ir a la casa de Dios, porque están atendiendo al ventorrillo. Yo he visto que ni siquiera gente le está comprando al ventorrillo. Entonces, si tú con un ventorrillo que tiene par de chinas ya mojosas y tiene dos o tres vegetales ahí secos, y tú con eso tú no puedes ir a congregarte, ¿cómo Dios te va a dar un negocio? ¿Para que te muera entonces? Entonces, esa es la causa por la cual muchos cristianos no son prosperados. ¿Sí me entiende, Antonio? Porque su corazón no está alineado. Cuando alguien es de Dios y honra a Dios, Dios lo va levantando como pasó con Daniel. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego estaban en cautiverio. Sí. En un país extranjero, con idioma extranjero, con una cultura totalmente extraña, y ahí Dios lo puso en alto. Pero esa gente demostraron qué tipo de calidad tenían de relación con Dios. No solamente porque eran de oración, sino porque cuando le ponen a elegir entre vivir cómodo en este sistema y esta vida y honrar a Dios, ellos siempre prefirieron honrar a Dios. Ustedes tienen que postrarse, no nos vamos a postrar. Usted tiene que dejar de orar, no voy a dejar de orar. Hagan lo que ustedes quieran, porque yo sé a quién les sirvo. Dios está primero. Entonces, el mayor problema, yo entiendo, de muchos cristianos es que no entienden que mi porción es Jehová. Que me falte todo, dice una canción, pero tu presencia. Mi porción es Dios. Y yo lo que reciba o no reciba viene de parte de Dios. Wow. Entonces tenemos personas que desde que consiguen algo, una hermana me testificaba en una ocasión que ella estaba trabajando en una fábrica y ella decía, Señor, dame mi casa, Señor, dame cómo sustentarse. Dios le dio un negocio para sustentarse. Mira a ver si la hermana se congrega ahora. La hermana nada más atiende el negocio. Pero quien se lo dio, y ella llorando, rogándole a Dios, hermana, yo le diría, hermana, haga lo que tiene que hacer, atienda al que tiene que atender, pero cuando le toque el tiempo de ir a Dios, dele a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Así es. Pastor, para que terminemos, quiero terminar con esto. Mi pastor Porfido Paulino, él cuenta un testimonio cuando él empezó a trabajar en el Mercado Nuevo. El contrato que él hizo con la persona de la mesa era,
a las 5 de la tarde, esté la mercancía o no esté, yo tengo que irme, porque yo tengo un compromiso con Dios en la iglesia. Así es. Y el hombre vendía mucho, después que el pastor estaba trabajando con él ahí. Y el hombre ve un momento que queda que los pastores se quede ahí. Él dijo, mi compromiso es hasta las 5 de la tarde. Y prefirió, ganando muy bien en ese tiempo, Claro. dejar el trabajo que dejar de hacer lo que Dios quería que él haga, que era congregarse. Entonces vemos en este tiempo personas que prefieren dejar de congregarse Por 2 o 3 por pesos. 2 pesos. Entonces, ahí cuando pasa esto, hay crisis en el alma. Hay crisis en el alma. Porque donde esté vuestro tesoro, dice la Biblia, Está tu corazón. ahí está tu corazón. Hay personas que su corazón está en el dinero, en los 2 o 3 pesos que se vayan a ganar. Sí. Porque ellos no conocen al Dios que suple, siento a Dios. Ellos no conocen al Dios que resuelve. Ellos no conocen al Dios que cancela deuda. Ellos no saben que Dios cancela deuda. Tú le dices a esa gente que Jehová paga deuda y ellos dicen, ellos oyen eso, pero no te contradicen, pero no creen. Porque están limitados. Entonces, si el pastor no hubiese honrado a Dios en ese tiempo, tal vez fuera mercadero, pero no estuviera cumpliendo y tal vez no le sirviera a Dios. Porque el honrar a Dios sirve para que esos momentos de dificultad que tú tienes, tú le dices a Dios, acuérdate que fuiste tú que me llamaste. Sí. Tú eres mi provisión. Acuérdate que yo te honro a ti. Acuérdate que yo tengo un pacto contigo. No soy bueno, no soy perfecto, pero no he conocido a otro Dios que no sea tú. Así es. Entonces, Dios sale a nuestro encuentro. Pero es que hay personas que Dios quiere bendecirlo más allá. Pero lamentablemente, si lo bendicen más allá. Mira, hay cristianos, tú eres testigo, que hay cristianos que económicamente les ha hecho daño tener hasta visa. Sí. ¿Por qué? Porque inmediatamente van viajando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo bregaba con afiches y hacía diseño de afiches, hay personas que fueron a 1 o 2 países y decían, pastor, varón, póngame el evangelista internacional. Sí. Pero Dios no te ha dado ese cargo, pero tú te lo estás dando. Porque hay gente que el ego, el ir aquí, viajar allí, tener 2 o 3 cosas, ha hecho que en vez de que prospere su alma, le cree que el ego. Wow, poderoso. Así que, Dios mío, esto está muy poderoso. De verdad que muchas personas pues se van a identificar y van a ser edificados de una forma muy especial. Así que yo le pido a usted que comparta este contenido con alguien más para que también pues sea bendecido de parte del Señor. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.